En esta nueva ocupación del territorio tenemos por un lado los grandes capitales que se quedan con las mejores tierras de pastoreo, pero también tenemos, por la cercanía con el Pacífico, justamente aquellos colonos que ingresan por la cordillera desde la ya República de Chile. Estos colonos que empiezan a poblar la zona norpatagónica, la zona cordillerana, la zona boscosa, también tienen pretensiones de hacer ocupaciones con fines agrícola-pastoriles. Estos sectores que habitualmente se contrataban en los arreos de ganado de los grandes capitales que trasladaban ganado, o sea que seguían con la misma lógica mercantil de los pueblos originarios que aquí habitaban, de comercializar con el Pacífico, justamente son los vecinos que ocupan la zona del área de la comarca andina, la zona del Manso, la zona del Follel, la zona de Bariloche. Este circuito comercial queda desafectado a partir de una crisis financiera que se produce en los Estados Unidos en el año 29. Ese crack financiero produce que ambas repúblicas, tanto la de Argentina como la de Chile, empiecen a imponer aranceles aduaneros, con lo cual la zona les deja de ser apetecible a estos grandes capitales y ese tránsito comercial queda sin efecto. A partir de la década del 40 empieza a llegar el Estado con presencia. Se construye la ruta, el camino a pico y a pala entre Bariloche y el Bolsón. Empiezan a llegar el correo, el hospital. El nuevo circuito comercial empieza a ser la explotación maderera. Y ahí se empiezan a establecer aserraderos en los diferentes puntos antes mencionados. Entre ellos el del Follel, que justamente se forma un aserradero con el camino ya constituido y este almacén pasa a ser parte de ese circuito comercial. Entonces, por un lado se atendía a la población incipiente que empieza a trabajar en ese aserradero, así como a los que se trasladaban hacia Bariloche o viceversa. En la década del 50 se produce la provincialización de aquellos territorios nacionales y empiezan a llegar otros recursos. La tierra fiscal siempre fue un botín para los estados y ahí se trató de diferenciar aquellos que no eran blancos o que no eran ciudadanos aceptables para el Estado argentino. Vuelvo a repetir que esas migraciones que eran de origen trasandino, o sea, chilenos concretamente, estamos hablando de los colonos criollos que poblaron esta región, tampoco fueron atendidos sus reclamos en cuanto a la titularización de la tierra. Y el Estado siempre se encargó de negarles ese derecho con el tiempo. Y así llegamos hasta la actualidad hoy de la tierra fiscal, donde todavía esos títulos jamás fueron regularizados ni otorgados, salvo en algunos casos que mencionaremos más adelante. En el año 1994, volviendo a los pueblos originarios, la República Argentina en su Constitución establece que los pueblos originarios son preexistentes a la conformación de la República. De ello se desprende que la tierra les pertenece, o por lo menos alguna parte. Y es así que delega, mediante una ley, que es la 2660 de carácter provisorio, la potestad a las provincias y los recursos justamente para realizar un relevamiento territorial de aquellas comunidades que se reconozcan como tal a partir de esa Constitución del año 94. En los estados provinciales, en el caso de la provincia de Río Negro, jamás atendieron ese relevamiento en su totalidad. Y esa es la base del conflicto que hoy estamos viendo adelante, porque hay muchos sectores que han sido desplazados del territorio más allá de la campaña militar, con otras metodologías, por ejemplo las forestaciones de pino, una especie exótica que no tiene rentabilidad prácticamente, hacia las grandes ciudades.
Entonces, esos territorios en los cuales estas familias habitaban fueron ocupados por otros sujetos. Esta expulsión de las familias de los territorios mediante otras metodologías hacen que un sector hoy en día, de parte de la sociedad, sobre todo los sectores más jóvenes, no sientan pertenencia a un Estado que siempre, aparte de haberlos masacrado, los ninguneó, y la única manera de incorporarlos a esta sociedad es en los márgenes de los márgenes del Estado. Entonces es entendible que no es lo mismo que uno acuerde que estos sectores no se reconozcan dentro del Estado argentino. Es así que empiezan a reconocerse, a autopercibirse como parte del pueblo originario, sea mapuche o tehuelche o mapuche tehuelche, y empiecen a tratar de recuperar un poquito la dignidad y los derechos, que son la tierra, que es la base justamente de la cosmovisión del pueblo mapuche tehuelche. El Estado tiene como garantía la tierra fiscal, volvemos a repetir, y los recursos naturales, que son los bienes de todos, para tomar deuda, precarizando también a pobladores no mapuches, vuelvo a repetir. Estos criollos, que son mis vecinos, jamás les fue reconocida la propiedad de la tierra. Pero sí tiene la capacidad del Estado de articular con sectores muy poderosos, en el mayor de los casos, extranjeros. Incluso hasta incumpliendo las leyes del mismo Estado argentino que prohíbe la adquisición de tierras en determinadas zonas, como en este caso la zona de fronteras. Y en ese caso estamos hablando de Joseph Lewis, cuya causa acaba de prescribir justamente por la adquisición de manera fraudulenta de esas tierras. Tenemos otros casos también relacionados con Joseph Lewis, como por ejemplo la del Grupo Laderas, que está vinculado a Joseph Lewis, en una adquisición de tierras que en el año 2009 se pagó al Estado la cifra de 66 pesos la hectárea. Esa mujer, que fue reconocida mediante su título, al año siguiente, en el 2010, le vendió al grupo a un valor de 265 pesos la hectárea. Saquen ustedes la cuenta, el valor de la hectárea en dólares. Si el Estado, por ejemplo, se ocupara de esa aplicación de la 2660 y de esa tierra pública fiscal, en vez de transferírsela a grandes capitales, de producir lotes sociales pagos para que la población mapuche y no mapuche tenga acceso a la tierra, no se sucederían los conflictos que hoy estamos atravesando y que se tornan cada vez más violentos. Entonces, no debemos olvidarnos que aparte de Lewis hay casos como los del Grupo Burco, que es un grupo inmobiliario belga, los capitales cataríes, que están también hace pocos años, que llegaron hace un par de años a ocupar el territorio, y en el caso Benetton, donde se sucedieron los hechos de muerte de Santiago Maldonado. Y con eso le vamos a dar un fin, sin antes dejar de mencionar a la muerte de Rafa Nahuel dentro de un predio que la comunidad reconoce como propio. Estoy hablando de la Lafken Winkulmapu, donde muere en manos de la prefectura. Y podemos seguir, así que los invito a visitar el viejo almacén del Follel, que en el año 2016 fue reconocido por el Senado de la Nación. La legislatura de la provincia de Río Negro hizo lo mismo en el año 2017, y el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Bolsón también. Desde ya muchas gracias por su atención y la seguimos presencialmente acá en el almacén.